Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestro cine debate del día de hoy. Todavía no ha llegado nuestro moderador, pero sin embargo vamos a iniciar para que no se nos haga más tarde y sobre todo para que tengamos mucho tiempo para el debate. Vamos primero con el doctor Arturo Mancilla Olivares, que está aquí con nosotros. Él es doctor en Derecho por esta división de estudios de posgrado. Hizo la maestría también aquí y la maestría en Administración Pública, especialidad en Finanzas Públicas y su licenciatura en Derecho también en la Facultad de Derecho. O sea que es totalmente Puma. De experiencia laboral, pues él es visitador judicial del Consejo de la Judicatura del DF. Ha sido asesor jurídico de la Consejería Jurídica del Gobierno del DF, coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF y también fue asociado y director general del despacho Asesoría, Defensa y Apoyo Legal, ADEFAL SC, entre otras muchos. Tiene un extenso currículum y además tiene varias publicaciones, entre ellas el libro titulado Seguridad Pública en el siglo XXI, Ordo ab Chao, Retos y Perspectivas. Tiene también un libro titulado Fundamentos de Actuación Policial, cuadernos de capacitación denominados Marco Jurídico de la Seguridad Pública en DF y Ley de Cultura Cívica, Delitos y Faltas Administrativas cometidos por servidores públicos y Prevención del Delito. Además, entre otras actividades, ha sido vocal del Comité de Descentralización de los Servicios Agrarios de la Subdirección de Estudios Descentralizados del IEPES-PRI y asesor de la Secretaría de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, entre otros cargos. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Bueno, ahora presentamos al maestro, a mi querido amigo maestro Rodrigo Alejandro Carmona Tinoco. Él estudió la licenciatura de Derecho aquí en esta facultad, cursó la maestría en orientación en Derecho Constitucional y Amparo, tiene un diplomado sobre aspectos jurídicos de empresa en la UNAM, también un diplomado sobre arbitraje comercial internacional por la Cámara de Comercio Internacional, tiene también muchos otros diplomados, ¿verdad? Y actualmente cursas un diplomado en Derecho Procesal, ¿verdad? La rama más bonita del derecho, ¿verdad? En la Facultad de Derecho. Ha participado además en litigios relacionados con temas de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Ha sido encargado del área de litigios especiales en los departamentos jurídicos de instituciones públicas como el Instituto Mexicano de Seguro Social y la Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, ha sido consultor apoderado de varias empresas privadas en el ramo farmacéutico, inmobiliario, textil, hotelero, y actualmente es secretario de Vinculación y Asuntos Jurídicos de nuestra querida Facultad de Derecho, la UNAM, funge como apoderado y representante de la Universidad Nacional Autónoma de México para la atención de todos los asuntos litigiosos en los que la Facultad de Derecho tiene que intervenir. Es además asesor en la celebración de instrumentos jurídicos consensuales en los que la UNAM, a través de la Facultad de Derecho, se aparca. Interviene en la atención de asuntos relacionados con disciplina universitaria y tribunal universitario. Es además profesor de esta facultad de Derecho, imparte la Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Juicios Especiales. Y ha participado como ponente en varios diplomados. Muchas gracias por estar aquí. La mecánica de este cine debate es, voy a pedirles a los expositores que hemos invitado esta vez, que en unos 3-5 minutos, por favor, nos expongan las razones por las cuales esta película es importante para ellos y cuál es la razón por la que la escogieron para que sea motivo de este debate. Por favor, profesor, doctor. Muchas gracias, doctora, con su permiso y muchas gracias. Yo quiero partir de la idea de que todos los actos que realizamos en nuestras vidas se conforman de dos columnas. La primera de las columnas son nuestros conocimientos y las experiencias que hemos adquirido a través de la vida. Y la segunda de las columnas son los principios, valores
que nos fueron inculcados desde pequeños en nuestras casas, la educación y formación que tuvimos, así como en nuestras casas, en las mismas escuelas. Estas dos columnas con las que todos nosotros contamos, en conjunto con las columnas de los demás integrantes de la sociedad, vienen a conformar la normatividad vigente. No nada más la norma escrita, sino también los usos y costumbres. Y es en atención a estas columnas como nosotros nos desarrollamos en sociedad. No una de la otra, una es timón de la otra, y las dos caminan paralelamente con nosotros. Todo acto que realizamos, lo realizamos en atención a nuestros conocimientos, a nuestra experiencia y, por supuesto, a los principios. Sostenía yo hace tiempo y lo sigo sosteniendo que, en contra de la voluntad de algunas personas dentro de la Corte, que a jueces y magistrados y al personal de los tribunales se les deben de aplicar exámenes de control de confianza. ¿Por qué? Porque una cosa es que estén bien preparados, que tengan los conocimientos, el manejo del derecho, tanto procesal como el sustantivo, que sepan manejar, y otra cosa es que tengan los principios y valores suficientes y que los principios y valores que requiere la sociedad para poder juzgar. Es muy fácil que llegue conmigo, yo juez penal, que llegue conmigo un delincuente, y si yo me crié en un ambiente de delincuencia, en un ambiente donde mis amigos asaltaban, donde mis amigos robaban, y yo lo veo como una cuestión de carácter normal, común, entonces mi juicio va a ser contrario a las necesidades y requerimientos de la sociedad. En cuanto a la película que vamos a ver de Rainmaker, en inglés El poder de la justicia, en español, nos vamos a dar cuenta cómo un recién egresado de la escuela de derecho, de una escuela de derecho, se enfrenta ya a lo que es el mundo real. Deja ya atrás la teoría, sus conocimientos teóricos, y se enfrenta al mundo real, y va a encontrar una serie de situaciones donde debe privar la ética jurídica. Y la ética jurídica que se va a dar en torno a estas dos columnas que yo les decía: los conocimientos que adquirió, la poca experiencia con la que cuenta, y por el otro lado, sus principios, su formación y su educación. Y ahí les pido, sin contarles el contenido de la película, que a lo mejor ya muchos de ustedes o algunos de ustedes la conocen, que pongamos especial atención, porque es a lo que nos referiremos al término de la misma, a lo que es hasta dónde debo de involucrarme yo como abogado patrono o como abogado de una persona en los asuntos de esta persona. ¿Debo o no debo involucrarme en los asuntos? Otra es, perdón, pero quiero hacer parecer que no lo necesito, si debo enfrentar un buen litigio o debo de llegar a un acuerdo con la parte que está con la parte que está litigando en mi contra. Y si en caso que quiero convenir o enfrentar el litigio, ¿quién debe decidir? ¿Yo o el cliente que tengo a mi cargo? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es cliente de quién? Es decir, el cliente me está pagando a mí, pero ¿quién es el que asesora y quién es quien debe dirigir el asunto? No es el hecho de que se me pague, es el hecho de que yo tengo el conocimiento sobre lo que puede suceder. Otro de los puntos sobre los que debemos de poner atención, y eso abogados jóvenes y abogados ya experimentados: ¿cómo buscar al cliente? ¿Cómo buscar al cliente? ¿Debo de anunciarme? ¿O es en base a mi experiencia, a mi prestigio, a la labor que he desarrollado en la sociedad, como voy a conseguir los clientes? El abogado que no es experimentado se debe de dejar influenciar por los abogados experimentados, por los abogados de los que se dice que son abogados con prestigio, porque se encuentran bien vestiditos, bañaditos, perfumaditos y peinaditos, o utilizan lenguaje subliminal para impresionar a la contraparte.
Aquí en la película, aquí sí quiero hacer tantito énfasis para que no lo pasen, porque es subliminal y probablemente no lo vean. Cuando el abogado, el abogado que está llevando los casos al que nos vamos a referir, acude al abogado con prestigio, lo primero que encuentra al entrar a su despacho es una piedra cúnica, una piedra pulida. Es un simbolismo de un grupo de poder en Estados Unidos, en México, en todo el mundo. Al entrar al edificio se encuentra también en el piso con una pirámide, es otro símbolo del grupo de poder. Y cuando ya se encuentra en la sala de juntas con los abogados, es él solo y un grupo de abogados y de sus representados, y atrás de ellos un mural con los mismos símbolos. Son símbolos que en forma subliminal le dejan ver para que sienta la presión y sienta el poder de un grupo aparentemente muy poderoso de abogados, muy prestigiado y con mucha experiencia. Y aquí poner un énfasis especial en lo que es el conocimiento contra la experiencia. ¿Puede un abogado sin la experiencia, sin el prestigio de otro abogado, sacar adelante un asunto? Claro que puede. Claro que puede, y tenemos ejemplos patentes aquí en México de abogados desconocidos que han sacado asuntos contra abogados con muchísima experiencia, que por una u otra cuestión han cometido errores, los conocemos, no tiene caso ni comentarlos. Eso es lo que tengo yo que decirles, y veamos la película y al final. Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo me gustaría limitar mi participación en este momento a invitarlos así a que se hiciera una reflexión al observar la película de todos estos puntos que ya el doctor amablemente nos hizo visualizar, y que en todo caso también pusiéramos énfasis efectivamente en que el hecho de que ante un abogado se presente otro número de abogados con un aparente despacho ya posicionado, pues implica por un lado generarle una presión, pero por el otro le va a sacar precisamente una casta que debe traer aparejada del conocimiento para decir, bueno, pues el de enfrente ve la misma ley que yo leo, entonces no tiene que haber una diferencia porque estamos hablando de leyes. Y sin embargo también vamos a analizar, y qué bueno que el doctor participa en este debate, porque en su currículum visualizamos la revisión que se hace de los jueces, cuando veamos la manera en la que un primer juez aborda este asunto, y posteriormente hay una situación que hace variar las cosas, y bueno, lo dejo nada más como nota para poderlo comentar. Bueno, pues por el película de hecho son de las que siempre aparecen en la lista de las películas de un drama que se tienen que ver, pero esta tiene el plus que pone el acento en la profesión jurídica, ¿no? En este asunto de los ideales del joven abogado, y lo confronta con el abogado ya viejo, no en el sentido quizá de edad, que en esta película sí se ve, sino viejo sobre todo en el alma, ¿no? Que ya no tiene ese ideal de justicia como lo tiene el joven, ¿no? Como decía la profesora Karina Gómez Rodríguez, esos 5 minutos finales de la película son quizá lo mejor, ¿no? Este discurso sobre el chiste del abogado, el ser un tiburón en agua sucia, la expectativa que se va a generar es genial. Decir que es Francis Ford Coppola, un gran director. Decían que solo hay 3 directores, y uno de ellos es el negro Iñárritu, que han recibido los 3 Oscars, o sea, el de guión, mejor película y mejor director. Uno de ellos es Francis Ford Coppola. Entonces, para que más o menos nos dimensionemos a este gran director, y obviamente tiene un reparto envidiable de la película, ¿no? que la hace todavía más atractiva. Un Danny DeVito que le pone la salsa, ¿no? La sal a la película. Entonces pasamos al debate inmediatamente. Vamos a hacer como la otra vez, ahora de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Entonces, adelante, profesor Carmona. Bueno, yo en realidad me deja
muchas reflexiones sobre precisamente temas de ética, sobre temas de moral, y al mismo tiempo el ímpetu de los abogados que inician y que se ven de acuerdo a la película, y creo que en la realidad pues menos contaminados con el sistema, ¿no? Donde vemos que hubo un sinfín de factores que facilitan o que menos empeoran la situación tanto de la familia como del abogado, pero que a fin de cuentas, si tomamos en consideración que el ímpetu del abogado por un lado es ayudar a la persona, en realidad no sé si al final el resultado pudiera ser sensible para el efecto de la película, pero que por otra parte nos va dando una secuela donde tenemos la parte chusca de la película y entendemos que casi la mujer golpeada, por ejemplo, pues viene a ser casi la que visualiza una definición como abogado de oye, tú no te metas, tú salte, aunque no sé si los puntos de la criminalística nos podrían decir que lo podría hacer el abogado, porque obviamente se va a ver inmiscuido en la relación. Y por otro lado también el pensar que, bueno, pues lo logramos, al final de cuentas hicimos visualizar que un tema que es conocido por todos, como son los temas de aseguradoras y de afianzadoras, dicen que su negocio es no pagar, ¿no? No necesariamente siempre visualizar la parte sensible, pero a fin de cuentas el ganar, yo no sé si aquí todos perdieron, como los temas de divorcios, ¿no? Dicen, oiga, vamos a ganar, pues yo creo que en esos temas familiares todos pierden. Al final de cuentas aquí tenemos una empresa que quiebra y que no sé a cuántas familias va a dejar sin trabajo, y trata de una problemática social importante, y de no hacerlo así o no llegar a ello, pues vamos a tener los temas sobre una empresa que sigue valiéndose de las personas que con la esperanza de tener el día de mañana un respaldo por parte de las empresas, como debería ser, como está pactado, pues no lo obtienen, ¿no? Por esta esperanza escurrida. Entonces es una primera reflexión que sí quisiera dejar, y que bueno, a fin de cuentas vemos circunstancias como este juez que viene como innovador con esta cuestión de derechos civiles, ahora para nosotros derechos fundamentales, pero ¿qué hubiera pasado si el primer juez no hubiera fallecido, ¿no? Si se queda en el caso donde ni siquiera esto llega a juicio, porque la tendencia era, sabes que hasta aquí llegaste y tu reclamo no va a proceder, ¿no? Un buen punto de debate, porque justo ese es un tema ético, ¿no? Hasta dónde una empresa que se beneficia a costa de los demás puede seguir subsistiendo, a pesar de que incluso pues, también hay algunos mecanismos ilegales por parte de los abogados, que lo maneja muy bien el director, porque Danny DeVito es como si fuera la cara de Jano, ¿no? La cara que da el joven abogado. Él no se inmiscuye, de hecho hasta como que pasa de noche con el robo de pruebas y todas estas cuestiones, ¿no? Que tiene mucho que ver incluso con mi primo Vini, porque también mi primo Vini no ha alcanzado el grado de abogado, también hace algunas cosas ahí peculiares de Vito, ¿no? Parece que le gusta ese papel. Profesor Mancilla, sus comentarios. Muchas gracias. Lo que decíamos al principio, que quisiera hablar un poquito sobre eso, se involucró el abogado. Se involucró el abogado sentimentalmente con ambos clientes, tanto con la señora del testamento como con los tres clientes, con la señora del testamento, como con la muchacha que peleaba con el esposo, y en el asunto más importante, la muerte del joven que peleaba que se le pagara su seguro. Emocionalmente se involucró con los tres, y ese es el primer error. El abogado no se debe de involucrar, sentimentalmente. Debe de haber una relación de respeto y profesional entre el cliente y el abogado. Nosotros lo vemos al ver la película, pero estos son casos muy similares a los casos de la vida real. Vayan a los juzgados familiares y cuántos abogados no vemos que toman el asunto de la cónyuge divorciante como personal, y ya se enamoraron. Lo vemos todos los días y se cogen a golpes en el juzgado con el abogado de la otra parte porque le engañó.
siendo que ellos están provocando que ella todavía está casada y engañen al cónyuge. ¿Cuántos abogados vemos que al llevar un juicio sucesorio se quieren convertir en parte de la sucesión, en parte de la herencia y cobran por porcentaje? No por porcentaje. ¿Por qué? Pues, está dejando mucho dinero, pues yo te voy a cobrar el 15, 12, 20, 30%, dependiendo de la persona. El involucrarse en los asuntos de carácter jurídico, donde una persona les está brindando su confianza, en el sentido de que confían en los conocimientos y en la experiencia de ustedes, es un error. Hay una premisa popular que dice: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Siendo objetivos, el abogado no tiene por qué buscar el arreglo o el pleito si no cuenta con la autorización del cliente, pero sin motivarlo a que vaya por el pleito o a que vaya por el arreglo. Inicialmente, el abogado importante, el abogado de prestigio, el abogado con experiencia le invitó al abogado nuevo, al abogado sin experiencia, al que se iniciaba en el litigio, a que llegaran a un acuerdo. Pero el abogado se dejó llevar por la emoción y por el sentimiento. Y cuando ve al muchacho postrado en la cama, dice: no, vamos a pelear porque no es justo. La definición de justicia, todos la conocemos, es subjetiva, porque todo depende de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser, de nuestros principios y valores. Lo que es justo para otros puede no ser, o puede ser un abuso para otros. Sin embargo, en este caso el abogado le dice: no, vamos a pelear porque yo voy a luchar por ti. No dejó a los clientes en libertad de que fueran ellos los que determinaran realmente si lo que buscaban era pelear o no. A final de cuentas, nos dimos cuenta que se perdió. El caso de la persona que se divorcia, que era víctima de violencia familiar, se involucra emocionalmente con ella, llega hasta el caso de cometer un delito, porque ahí hubo un delito, lesiones y homicidio. Ella guardó silencio, lo dejó a un lado, pero sin embargo se cometió el delito, y es debido al involucramiento en las emociones. Se vio al principio también de la película cómo se une un abogado que acaba de salir, estudioso, con conocimientos, bien preparado en materia teórica, le faltaba la práctica, y le dice: vamos a publicar, vamos a anunciarnos, a poner un spot de radio. Muchas veces lo vemos, si vamos a la frontera, los abogados norteamericanos ponen espectaculares anunciándose para casos de accidentes, para casos de migración, etc. ¿Es correcto anunciarse o no? ¿Qué buscamos nosotros al estudiar Derecho? Después un posgrado, una especialidad, una maestría, el doctorado. Buscamos tres cosas fundamentales: el fortalecimiento social, el crecimiento y fortalecimiento económico, y nuestro fortalecimiento en cuanto a nuestro prestigio. El que me diga lo contrario, yo creo que estamos equivocados. Eso es lo que buscamos. Buscamos saber mucho, sí, buscamos saber mucho, pero queremos un prestigio, queremos que se note nuestra presencia, queremos que en nuestra casa digan: ahí viene el abogado, nuestros amigos nos reconozcan como tal. Queremos también otra situación económica, y a lo mejor fortalecer nuestra situación social o subir de nuestro estatus social. ¿Qué pasa cuando hay muchas formas de hacerlo, de obtener el dinero, y yo me puedo anunciar y puedo tener muchos clientes, pero no dejaré de ser el abogado que se estuvo anunciando para tener los clientes, y todavía los tenemos, y son abogados afamados que
que ven clientes importantes económicamente hablando y de inmediato se acercan a ellos. Yo te puedo resolver el asunto. Van y se anuncian ellos mismos. No es la forma. La forma, decía un amigo, hay dos formas de llegar a la cúspide. La primera de ellas es arrastrándose como las serpientes. Muy sencillo. Y la segunda, volando como las águilas. Cuesta trabajo, pero hay que hacer prestigio, hay que tener relaciones. Las relaciones son las que nos van a dar los clientes. Conocer a la gente, ver que somos unas personas serias, trabajadoras, estudiosas y que estamos buscando tener experiencia. Y esa es la forma de obtener. El estarse anunciando, considero yo, que es contra la ética y que no nos va a traer un prestigio como otros. En este caso, se asocia el abogado Rudy, se asocia con lo que llamaríamos nosotros un coyote o dos coyotes. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena hacerlo? ¿O es preferible trabajar solos, estudiar, fortalecerse? ¿Qué es lo que se necesita aquí? Dos cosas: tener el conocimiento de lo que se está haciendo y de los pasos que se están dando, una, y dos, la confianza en sí mismos. Iba yo en el reclusorio, se platico mucho a mis alumnos, estaba yo en el reclusorio Oriente, iba bajando las escaleras, iba subiendo las escaleras del reclusorio y veo un abogado desesperado que venía hablando, tratando de, en los reclusorios casi no hay señal, tratando de hablar con un amigo. Dije, a este le pasa algo, me voy a regresar, enterarme de qué iba a hablar. Dice, oye, necesito que me digas en qué momento se solicitan los careos y qué es eso. No es posible. ¿Cómo toman un asunto si no saben llevarlo? Si no saben de qué les están hablando. El semestre pasado me tocó dar aquí menores infractores y un agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de menores infractores nos hizo el favor de venir a dar una plática. Ya en menores infractores, ya los juicios honorarios, se tenía que presentar el abogado, pueden ir acompañados de otros abogados, como lo hacían en este caso, pero solo uno tiene el derecho de hablar. Entonces estábamos discutiendo, uno, habla tú, no, mejor tú, no, habla tú habla. Bueno, por fin se convence uno, cuando principió a hablar, se desmayó. No, es que se risa, le dan aire, ya reacciona, dice, ahora habla tú. No, habla tú. Terminó hablando él, llevando el procedimiento. No pueden llevar un procedimiento si no tienen el conocimiento de lo que se va a hacer, si no tienen la confianza en sí mismos para hacerlo, que no lo hagan. Yo prefiero estar solo que ir con un grupo de abogados, porque además, si echo a perder, yo solo lo compongo y no voy a tener testigos de lo que eché a perder. ¿De acuerdo? Y voy aprendiendo, voy adquiriendo experiencia, pero voy aprendiendo. Tenemos otra cosa, el abogado que inicia, el ímpetu del abogado que inicia, como decía el maestro, el maestro Carmona, el doctor Carmona, el ímpetu del abogado que inicia contra la experiencia del abogado que ya tiene muchos años, que ya tiene prestigio. ¿Qué vemos aquí? Vemos que los conocimientos, independientemente de la experiencia, nos van a permitir avanzar. Y por el otro lado, vemos, y pongámonos en ese lado, la soberbia y la arrogancia, en este caso, del abogado que ya tiene la experiencia. El día que ya se tenga la experiencia, que se tengan los conocimientos, ¿cómo se debe de ser? Humilde y sencillo. Y si se obtiene el triunfo, no hay que cantarlo, porque triunfos se pueden tener muchos, pero derrotas se tienen más. Y cuando se tiene la derrota y se fue soberbio y arrogante, se sufre la derrota. Y cuando se tiene la derrota y se fue humilde, sencillo,
se tiene el apoyo, el reconocimiento y el respeto hasta de contrario. Entonces, ¿cuándo se debe decidir si se lleva un litigio o no? El cliente es el que lo debe determinar. Yo al cliente sencillamente le voy a exponer qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y como les decía al principio, todo se mueve entre dos columnas. Y no dejarnos, para los abogados que tienen el ímpetu, que están principiando, pero que no cuentan con la experiencia, no dejarnos, no permitir que abusen de nosotros. Se vio en distintas partes, en distintas escenas de la película, y es muy común. Llega la persona joven a una oficina y ¿cómo lo tratan? Al jefe, no, a la persona con la que se está entrevistando, dice, permíteme, voy al baño. Es una forma de decirle, no me importa lo que me estás diciendo. Y luego se levanta el otro abogado y dice, ahora es mi turno, voy al baño. O que les digan, sí hijo, o sí joven, a ver que pase el jovencito y que hable el jovencito. Son actitudes de desprecio, y cómo se debe actuar frente a esas actitudes de desprecio, de soberbia, de supremacía. Simplemente respondiendo con respeto, con seriedad, dándose su lugar. Y eso lo van a encontrar todos los días, todos los tiempos y a todas las edades. ¿De qué estamos hechos nosotros? De carne y huesos, igual que las personas con las que vamos a tratar. Nos merecemos el mismo respeto. En realidad somos iguales. En suerte les tocó estar en un lugar al que nosotros tenemos que llegar a solicitar o a demandar o a hacer, o a recibir su juicio o su apreciación. Pero somos iguales. Y el día de mañana probablemente nosotros estamos en el mismo lugar o en otro lugar por encima de ellos. Y eso es lo que deben de tomar en cuenta. Y por último, también lo que les comentaba al principio, que se vio y que nos hizo favor el doctor de comentarlo también, es el control de confianza. Esas dos columnas, una cosa, yo como juez puedo saber mucho, puedo estar muy bien preparado, pero mi juicio no depende nada más de mis conocimientos. Bueno, lo decía, a todos la ley, a mis amigos la ley, no, a mis enemigos la ley y a mis amigos la justicia. La ley y la gracia, la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque aplican sus principios, su forma de pensar, su ideología. ¿Qué pasó con este abogado? Con este juez, ya estaba de acuerdo con el abogado de prestigio y únicamente estaban manipulando al joven que apenas principiaba a litigar. Y su decisión era determinante. Aquí no va a pasar tu procedimiento, te tendrás que ir a una corte de carácter federal. Lo estaban matando en entrada. Afortunadamente para él, o a lo mejor afortunadamente porque adquirió mayor experiencia, pero desafortunadamente no tuvo la oportunidad de que lo obligaran a llegar a un acuerdo y también adquirir la experiencia necesaria. ¿Qué ganó la familia? La satisfacción de que la empresa quebrara no era lo que se buscaba, no era la justicia que ellos buscaban. ¿Qué ganó el abogado? Un centavo. Perder el tiempo, ganar experiencia. Muchas gracias. Para hacer justos y equitativos, ya no va a haber tiempo de las preguntas, de las intervenciones. Yo lo que les sugiero es que las hagamos en cine y derecho UNAM, ¿no? porque sí hay bastante, ¿no? Pero en este momento es justo cuando agradezco no ser abogado. Entonces paso rápido. Bueno, me gustaría que como parte de este ejercicio de debate sí tuviéramos alguna intervención y retomaría yo o el doctor le pediría que retomáramos lo que ustedes comenten con lo que pudiéramos retroalimentar. Gracias. Buenas noches. Breve, respecto del tiempo. Mi comentario va dirigido a lo que dijo el doctor Arturo Mancilla respecto de que es un error que el abogado se involucre
sentimentalmente en el asunto. Yo pienso que hay que matizar en qué sentido estamos hablando de la palabra o del verbo involucrar. ¿Qué es involucrarnos? ¿Cómo debemos concebirlo? Yo pienso que no está bien decir que no debemos involucrarnos. Pienso que lo que hoy buscamos como juristas es sensibilidad. Tenemos protocolos de actuación en la Suprema Corte que están dirigidos hacia impartición de justicia en personas indígenas, por cuestiones de género, por cuestiones de todos estos grupos vulnerables. Estamos teniendo un acercamiento mayor con ciertas características particulares que hacen que tanto el juzgador como el abogado tengan que involucrarse en cierto nivel, y esto evidentemente no lo pongo en términos de la película está estableciendo un modelo ficto. Evidentemente, pues, que el abogado se haya enamorado de la chica y demás, esas cosas pues son parte de la película, es parte del gancho para atrapar la audiencia. No debemos, pienso, confundirnos en esa parte. Yo pienso que sí es importante que el abogado se involucre, porque genera la sensibilidad necesaria para poder decidir justamente a las personas. Si nosotros no somos sensibles, si no sentimos empatía por lo que estamos teniendo, estamos pretendiendo tener una objetividad completa del conocimiento, y eso no es posible. Seguir anclados en la idea moderna de que el conocimiento puede ser objetivo y estéril y solamente vamos a llegar a operarlo, pienso que estamos retrocediendo en vez de avanzar. Otras dos más, ¿no? Sí. Otras dos opiniones. Retomamos Digamos que breves. Breves, sí. Hola, buenas tardes. También la película me llama muchísimo la atención un aspecto sociológico que tiene que ver con el concepto del acceso al aparato jurisdiccional. Entonces pareciera que es un derecho de todos, pero es una posibilidad de pocos, que está correspondida a un factor fuertemente económico. Entonces, si tienes la posibilidad de sustentarte económicamente durante el proceso y en el sistema de Estados Unidos pagar el inicio del proceso, entonces puede que tengas el acceso a la función jurisdiccional, pero no te garantiza que tengas el acceso a la justicia. ya había alguien más que... Para acá, bien avanzado. Sí. Gracias, buenas noches. Sobre todo es como una pregunta y con la esperanza de que se abra el debate también por ahí. ¿No les parece que la película versa más sobre la ética? Porque de pronto termina la película y nos quedamos con el sentimiento de un abogado joven, impetuoso, que luchó por la justicia, qué buena onda, ¿no? Y hasta somos como empáticos con él y nos sentimos orgullosos de que resolvió el asunto. Pero muy joven y muy impetuoso, pero manipuló a un jurado, se apoyó en coyotes, robó pruebas, se involucró sentimentalmente con los clientes, pecó de ambicioso, se apoyó en otro abogado corrupto que estaba en las Bahamas con unas chicas. O sea, cometió todas las hartas porquerías que hubiera hecho el abogado más experimentado. Entonces, de pronto nos sentimos orgullosos por el muchacho, pero sí, efectivamente, desde el inicio era el tiburón en el agua sucia. O sea, él durante la película al final mencionó que todos los abogados en algún punto rebasamos esa línea delgada en la que ya no hay atrás, pero desde el inicio, y me parece que la película nos tendría que dejar una reflexión sobre la ética de los abogados que no hay, o bueno, ya llegaron. Gracias. No, gracias. Todavía hay una pregunta acá. Aquí hay más bien como 6. Gracias, buenas noches. Respecto a lo que decía mi compañero acerca de involucrarse, creo que hay que diferenciar, porque lo que me parece es que el doctor hablaba de involucrarse de modo sentimental. Sí está bien involucrarse, tener una participación junto con el cliente, pero hay que recordar que en una involucración sentimental son los sentimientos los que reinan, y cuando los sentimientos reinan, te cega el conocimiento. Entonces, cuando te tienes que involucrar, debes de involucrarte, pero siempre y cuando te guíes por tus conocimientos y por los principios de justicia, no por las pasiones y por las convicciones personales.
continuando con la participación de nuestro compañero que hablaba sobre la ética, bueno, para empezar, no soy abogada, soy pedagoga. Me metí a la maestría en Derecho porque, de hecho, me atrae el Derecho y, bueno, mis papás son abogados. Y ahí. El hecho es que ver esta película desde una perspectiva de que yo no estuve en la licenciatura y todos los comentarios que se hacen aquí me hace pensar en que efectivamente los abogados tienen una fama de no éticos. De hecho, en una ocasión mi papá me dijo: el abogado penalista que no es pobre es un ratero. Y bueno, de esta película sí me parece un gran filme con un argumento bastante realista. Y sí, de hecho, estoy pensando en hacer la licenciatura y tengo un poco todavía esa idea de que el abogado debería defender a su cliente buscando la justicia o buscando lo mejor para el cliente. Pero también me vienen a la mente cuestiones de definiciones de ética y de moral. Dice que la moral y la ética son lo que el poder reinante en un pueblo decide que es. Entonces, la justicia vendría siendo, o sea, no es dar a cada quien lo que merece, porque eso es totalmente subjetivo. La justicia viene siendo lo que los que tienen el poder deciden que es. Ya, porque... Entonces, les voy a decir por qué, porque justo hablamos de respeto. Es que la gente del edificio de mantenimiento está esperando irse a las 9 y ya no pasamos la hora. Por eso yo les decía, yo por mí me quedo con ustedes hasta las 10, pero es por esa razón. Bueno, aquí nada más quisiera yo retomar un poquito de las intervenciones. Creo que concuerdo con la mayoría de ellas, porque siempre que estamos en un proceso y estamos en dos lados, creo correcto, y a mí me sucede el hecho de no poder sentirme tan alejado de los clientes, no con un involucramiento necesariamente emocional al grado de, bueno, pues es que yo ya la quiero, pero si no lo defiendo con la pasión que me merece estar convencido de la causa en la que estoy, creo que el conocimiento aplicado a esa situación puede dar una sinergia positiva, más sabiendo que hay elementos de ética, no solo del abogado, porque aquí parece que el juego en México, en muchos lados, corresponde a que lo que se sanciona no es lo malo, sino lo mal hecho. Y por tanto vemos que las reglas que hay procesalmente nos dicen que efectivamente un joven sin experiencia, con conocimiento legal, pero con el ímpetu de querer obtener justicia para ciertas personas que son sus clientes, no lo hubiera podido hacer si no le llaman a que ha sido un tramposo para decirle: ¿qué crees? Te voy a decir cuál es la trampa. El caso está en tal lugar, en tal año, pero no te preocupes porque esa trampa es legal. Quiere decir que tú la vas a poder invocar y va a salir adelante. Es decir, no estamos hablando de una ilegalidad, está dentro de lo legal porque es un caso que está poniendo como un precedente, como las jurisprudencias de ahora, ¿no? Lo que nos dice a veces la Corte: bueno, esto ha sido por algún tiempo, como mencionaban en el tiempo de la moral, pues es lo que dicen, la ley es lo que dicen los jueces de la interpretación que hacen la jurisprudencia, y luego nos dicen: ¿sabes qué? En una nueva reflexión, casi pensándolo bien, a partir de ahora ya va a ser diferente. Entonces creo que vamos a tener que jugar con esas reglas. Y por tanto, en ocasiones el cliente cuando va contigo lo que quiere es sentir una satisfacción si es que tiene ese derecho. Y en tus manos está el utilizar, como hicieron protestar a él, todas sus habilidades y todos los medios legales para hacerlo. Y legales quiere decir que estén dentro de la ley, tal vez el otro no los vaya a sentir tan justos. Pero una cosa es la justicia y otra la legalidad. Y normalmente los juzgados están dando legalidad y a veces, ¿no? Y ahora dos cositas aquí para acabar de complementar lo que te decía el joven que estaba ahí sentado. Es cuestión de equidad. No es el involucramiento sentimental, no entra. En cuestiones de equidad, por supuesto que sí, y estamos de acuerdo. Hay grupos vulnerables, hay grupos de personas que ni siquiera hablan en español,
hay señoras, mujeres maltratadas, por eso nació el feminicidio, y ahí sí, pero el involucramiento sentimental, no. Entra el reconocimiento de que son personas vulnerables y que se ven afectadas por la sociedad. Eso es equidad que va paralelo a la justicia. Y lo que hablamos de la ética, sí, es que los abogados se ven en la necesidad de cruzar esa línea, y si la cruzan en distintas ocasiones, se les borra esa frontera. Solamente recuerdan, hay plumajes que pasan por el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Muchas gracias. Agradecemos a todos su participación y le damos constancia al profesor Rodrigo Carmona. Gracias.